en esta mañana Aleluya. por lo que Él hizo hace 2000 años, porque su obra nos salvó y nos dio vida eterna. Por eso bendecimos el santo nombre del Señor. Y nos prometió el Señor que un día estaría acá y volviera y nos recogiera con Él para estar y vivir con Él para siempre. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Son estos de Elías, declaran palabra de Dios, y días también de Moisés tu siervo, justicia reinando otra vez. Y aunque libremos batallas, hambruna, carencia y dolor, ansióllegos que en el desierto clama, prepara el camino al Señor. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás. Declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. Sí, Señor. Él también llega, los huesos se llenan de piel, y días también de David tu siervo, tu pueblo te alaba doquier. Son días de gran cosecha, los campos ya listos están, somos los obreros de su declaramos hoy tu verdad. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás. Declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás. Declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás. Declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. Esperamos tu venida, Señor. Te esperamos, oh Dios, cuando aparezcas en las nubes con gloria y con honra, que no tengas ninguna relación con el pecado y nos conviertas a nosotros, oh Señor, en cuerpos glorificados. Gracias, Señor. Aleluya. Bendito sea tu nombre, Señor. Eternidad, misterio sin revelar, Dios de los cielos.
a las puertas tú estás, te veremos salir. Y cuando cantes Dios, Baruch atah Hashem Adonai, Adonai, toda creación se postrará. Adonai, Adonai, solo a ti, Señor, te clamarán. Adonai. Y cantamos al Señor de la tierra, eres tú, Señor. Solamente tú eres Señor de la tierra, y por eso te adoramos en esta mañana. De la tierra eres Señor, de la tierra eres Señor. De la tierra eres Señor, de la tierra eres Señor. De la tierra eres Señor, de la tierra eres Señor. De la tierra eres Señor, de la tierra eres Señor. Adonai, Adonai, toda creación se postrará. Adonai, Adonai, solo a ti, Señor, te clamarán. Adonai, Adonai, toda creación se postrará. Adonai, Adonai, solo a ti, Señor, te clamarán. Adonai. Señor de nuestras almas, te esperamos en el día que vuelvas, oh Señor, a esta tierra y nos levantes conforme a la promesa que nos has dejado, Señor, porque tú eres justo y porque tú cumples cada una de tus palabras al pie de la letra. Ninguna tilde, Señor, deja de pasar, sino que se cumple tu palabra en nosotros, oh Señor. Gracias. Y hemos venido aquí para estar en tu presencia, Señor. En el nombre de Jesucristo nos presentamos por la sangre del Cordero y la redención que Él nos ha dado, Señor. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame.
llévame. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo. Tócame, límpiame, heme aquí. Señor, llévame. Llévame al lugar, así es, santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Al lugar santísimo. Tócame, límpiame, heme aquí. Tócame, límpiame, heme aquí. Tócame, límpiame, heme aquí. Tócame, Señor. Tócame, límpiame, heme aquí. Tócame, límpiame, heme aquí. Digámosle así al Señor: heme aquí. Aquí estamos, oh Señor, para entregar nuestra vida y nuestro corazón delante de ti. Purifícanos, límpianos, lávanos, oh Señor, y seremos más blancos que la nieve. Gracias, Señor, porque es por la sangre del Cordero que todos nuestros pecados han sido borrados y toda nuestra maldad se ha limpiado por lo que Él hizo por nosotros. Gracias, Señor. Dele las gracias al Señor en esta mañana. Dele gracias al Señor. Con su corazón, con su boca, exprese la gratitud que hay en usted por lo que el Señor ha hecho. Gracias, Señor. Por la sangre del Cordero tenemos entrada al lugar santísimo. Antes, en el antiguo pacto, solamente un hombre una vez al año podía entrar al lugar santísimo. Mas ahora nosotros tenemos entrada principal, amplia y generosa al trono de la gracia. Y podemos estar en el mismo lugar santísimo. No solamente una vez, y no solamente uno de nosotros, sino todos aquellos que hemos creído en el nombre del Señor. Y todos los días, a cada momento, podemos estar en el trono, acercarnos al trono de la gracia y encontrar misericordia para todo aquel que clama al Señor. Gracias, Señor. Gracias, oh Señor, por lo que tú has hecho por nosotros. Gracias, Señor. ¿Cómo agradecer lo que tú has hecho por nosotros? Nos has dado entrada principal y podemos adorar tu santo nombre. Podemos traer sacrificios de alabanza delante de ti, Señor, y postrarnos en adoración. Rey de gloria, yo me rindo. Rey del cielo, levanto a ti mi voz. Que mi adoración sea grata a ti. Este es nuestro anhelo, Señor. Mi deseo es adorarte. Mi anhelo es tocar tu corazón. Que mi adoración sea grata a ti. Cantemos todos juntos, que no hay nadie como Él. No hay nadie como tú. No hay
corazón al trono de Dios en esta mañana. Rey de reyes, Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy. Y mientras me acerco a tu trono, glorifícate, glorifícate. Glorifícate, Señor, en nuestra vida. Yo le invito a usted, hermano, a que humille su corazón delante del Señor en esta mañana y que se acerque al trono de la gracia, no físicamente, sino con su alma, con su espíritu, con su corazón. Porque aquellos que han de adorar al Señor lo deben de hacer no en un lugar específico, no en un templo, no en un monte, sino en espíritu y verdad. Porque tales adoradores busca el Señor, de que le adoren en espíritu y en verdad. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Hermanos, vengamos agradecidos al Señor. Entremos con un corazón agradecido al trono de la gracia. Entremos al lugar santísimo, de donde ahora nosotros podemos llegar a Él, siendo libres ahora por medio de la sangre vertida en la cruz del Calvario. Antes no éramos nada nosotros, éramos la escoria del mundo, pero el Señor tuvo misericordia de nosotros. Señor, gracias. Y nos trajo a sus pies. Gracias, Señor. Y ahora vengamos como la mujer que vino a los pies de Cristo y derramó sus lágrimas y con su cabello enjugaba los pies de nuestro amado Señor. Aleluya. Gracias, Señor, porque ahora somos libres. Porque ahora, Señor, podemos entrar a tu presencia sin avergonzarnos. Ahora podemos llegar ante ti, Señor, con corazones limpios y puros, Señor, con manos santas delante de ti, Señor. Gracias por tus misericordias y por haber enviado a tu Hijo amado, Señor, a morir a esa cruz para que ahora yo pueda, Señor bendito, venir delante de ti, Señor. Gracias. Te alabamos, Señor, y te glorificamos porque has sido fiel, Señor. Gracias. Gracias, eterno Dios. Gracias, Señor. Te humillaste para que ahora yo pueda ser, Señor amado, levantar mi cabeza, porque nos has coronado, Señor amado. Gracias.
No tenemos con qué pagarte, Señor. No tenemos, Dios Todopoderoso, cómo venir delante de ti, Señor. Tú eres maravilloso y gracias, Señor. Te adoro y te glorifico, Señor. Gracias. Bendito sea tu santo nombre, Señor. Aleluya. Dios, aleluya. Aleluya. Bendito sea el santo nombre del Señor, hermanos, que con amor eterno nos ha amado. Aleluya. Y ahora damos la bienvenida a Alba Sola, ¿verdad? Alba. Y también a Jacob y Noé y también a Saraí Benítez. Bienvenidos a la casa del Señor. Siéntanse como en su casa, hermanos. Gloria al Señor. Y ahora, hermanos, vamos a pasar a otro tiempo muy especial, como son los diezmos y las ofrendas que el Señor le trae, pues su pueblo le trae al Señor. Y también, hermanos, queremos hacerles hincapié que se está recolectando, pues, un dinero para comprar las unidades de aquí del aire, de la iglesia. Sabemos de que, pues, esas unidades son caras, hermanos, y pues si el Señor pues les pone en su corazón, hermanos, pues vea colaborar para que podamos pues comprar la unidad, porque esa es para nosotros mismos, para el bien de nosotros, hermanos. Así es que solamente venimos pidiéndoles en el nombre del Señor pues que todos colaboremos, ¿verdad? Porque eso es lo que nosotros pues deberíamos de hacer todos, hermanos. Con voluntad, por supuesto, ¿verdad? No es obligación. Así es que, hermanos, ahora van a pasar los hermanos y van a recolectar pues los diezmos y las ofrendas. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a orar, hermanos. Buen Dios y Padre que estás en los cielos de los cielos, Dios Todopoderoso. Venimos nuevamente, Señor eterno, delante de ti, Señor bendito. Padre Santo, para que podamos darte las ofrendas y los diezmos que tú te mereces, Señor. En esta hora, Padre bendito, bendice al dador alegre, Señor. Bendice al que no tiene y también al que tiene, Dios Todopoderoso. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que traigas, Padre amado, a cada uno de nosotros, Señor, los alimentos a nuestra mesa, Dios Todopoderoso. Y que nunca, Padre Santo, falte, Señor amado, ese juego en este altar, Padre bendito. Te lo pedimos en el maravilloso nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre Santo. Amén, Señor, y amén. Aleluya. Con nombre de poder, a un hombre de poder, a un hombre de poder. Él me ayudará a triunfar, me ayudará a vencer. Su nombre es Jesús. Él es fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar. Nunca termina su amor, en él puedo yo confiar. Él es fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar. Nunca termina su amor, en él puedo yo confiar. Conozco a un hombre de poder, a un hombre de poder, a un hombre de poder. Él me ayudará a triunfar, me ayudará a vencer. Su nombre es Jesús. Es fuerte más que el viento, su gloria nunca termina su amor, en él puedo yo confiar. Fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar. Nunca termina su amor, en él puedo yo confiar. Gloria a Dios, en Él podemos confiar, porque Él es el fuerte. Así es que ahora, hermanos, queda pues lo mejor, el plato que tanto necesitamos. Así que preparemos nuestros corazones, hermanos, para que lo podamos recibir esa palabra que el Señor nos trae en esta hora. Que el Señor les bendiga, hermanos. Amén.
Que el Señor bendiga, hermanos. Doy gracias al Señor porque estoy aquí delante de usted para exponer la palabra del Señor. De verdad que es un enorme privilegio para mí ser el portavoz de aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Vamos a ir y meditar en la palabra en la carta a los Hebreos. Así es que tenga preparada la Biblia, agárrela, tómela. Si usted no tiene y usted profesa ser hermano, le aconsejo que compre una, que no se apoye a un dispositivo, sino que tenga el libro que nos guía y que nos enseña y que nos muestra la verdad y nos muestra la mentira. Así es que en Hebreos, en la carta a los Hebreos, vamos a estar meditando en esta mañana. Saludamos, por supuesto, a todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales. El propósito no es entretenerlo a usted, sino que es para que escuche la palabra del Señor y que, si es pecador, que se convierta al Señor, y si es ya convertido, que el Señor le edifique. La carta a los Hebreos contiene una serie de exhortaciones a judíos que habían profesado su fe en Jesucristo. Parece que los hermanos judíos todavía guardaban ciertos aspectos de la ley ceremonial dada a Moisés en el Sinaí, y el autor se dedicó a mostrarles que a pesar que las cosas de la ley eran buenas, Jesucristo y su sacrificio son mucho mejor. Así como hicieron todos los hombres que fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribir, el autor de la carta les deja saber a los hermanos judíos que las exhortaciones que les daba venían directamente de Dios y de Jesucristo. En el capítulo 1, la carta les dice a los hermanos, el versículo 1 y 2, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. La carta empieza diciendo de que en este tiempo presente Dios le está hablando al hombre, al inconverso y al pueblo de él por medio de su Hijo Jesucristo. Es decir, todo lo que salió de la boca de Jesucristo venía del Padre. Capítulo 2, versículo 1 en adelante dice, por tanto, es necesario que con mucha diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, hablando de la ley que se le dio a Moisés en el monte de Sinaí, donde se presentaron una multitud de ángeles para confirmar la palabra que se le estaba dando a Moisés. Versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? La primera exhortación, y ponga atención hermano por favor, la primera exhortación de la carta es, ya que es el mismo Hijo de Dios hablándole al hombre, nosotros debemos de escuchar con mucha atención y poner por obra las cosas que hemos oído. No vaya a ser que nos pase así como aquellos que salieron de Egipto y desobedecieron y quedaron tirados todos, muertos, sin poder entrar a la tierra prometida del Señor. El versículo 3 aclara que las cosas que hemos oído se relacionan a la gran salvación de Dios, la cual fue anunciada primero, dice la palabra, por el Señor Jesucristo, y después por los siervos, por los hombres que escucharon sus palabras. Desde el principio la carta nos deja saber que sus exhortaciones no son las palabras de aquel hombre que las escribió, sino que son aquellas palabras que salieron de la boca de Dios por medio de su Hijo y por medio de los apóstoles. Y a nosotros nos dan la seguridad de que la palabra, la carta, tiene autoridad divina y es palabra fiel de Dios.
La exhortación para esta iglesia en esta mañana está en el capítulo 13. Vayamos a Hebreos 13. Entonces, de antemano, los siervos de Dios nos dijeron de que todo lo que escribieron no salió de su mente, sino que salía de la misma boca de Dios. Y por lo tanto, cada uno de nosotros, cuando nos presentemos en este lugar, o cuando estemos en cualquier otro, cuando escuchemos la palabra del Señor, tenemos que estar atentos a ella. Pedro dice que debemos de estar atentos, como que si estuviéramos en una oscuridad y la palabra fuera una antorcha encendida. Lo primero, y lo que quisiéramos, y lo que el instinto nos dejara hacer, es voltear a ver a esa antorcha, a la luz. Así debemos de nosotros estar atentos a la palabra cuando se nos habla. Hebreos 13. Leemos del versículo 7 al versículo 9 y después vamos a saltarnos al versículo 17. Dice así la palabra de Dios. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se ocuparon o a los que se han ocupado de ellas. Versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Oremos al Señor, hermanos. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, nos presentamos delante de ti, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, a quien tú le has dado todas las cosas que hay en este universo y a quien tú le has hecho heredero por los siglos de los siglos. Señor, que en esta mañana tu Espíritu Santo dirija la palabra que ha de salir de mi boca y que el corazón de mis hermanos sea el terreno fértil que recibe la palabra como la semilla buena que cae allí y que dé fruto al 30, al 60 y al 100%, Señor. Edifica los corazones. Señor, da fuerza al alma que está débil. Señor, alumbra aquella alma que está en oscuridad todavía. Convierte al pecador y edifica tu pueblo, Señor, por medio de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Una cosa que nos identifica ahora a nosotros con los hebreos es que nuestro pastor ha fallecido. Varios de los pastores de los hebreos ya habían fallecido en el momento que se escribió la carta. Y el versículo 7 les exhorta a los hermanos a que no se olvidaran de ellos, sino que los trajeran a mente, que pensaran en ellos, que los tuvieran en memoria. Muchos de aquí me conocen a mí por varios años. Y saben que en el transcurso de todo este tiempo son muy pocas veces las que me han escuchado hablar de mi hermana, quien falleció hace 15 años. No porque no me acuerdo de ella ni porque no la amé, sino porque aún causa tristeza. Y esto es lo mismo que me pasa cuando recuerdo al hermano pastor. Ahora, nosotros no ignoramos lo que va a suceder con aquellos que murieron en Jesucristo. Nuestra tristeza se distingue a la tristeza del mundo, porque el mundo no tiene esperanza. Pero nosotros sabemos que todos aquellos que han muerto en Cristo volverán y resucitarán cuando Jesucristo aparezca y vuelva de los cielos. Ahora, por mucha tristeza que nos cause, la palabra nos exhorta a tener a nuestro pastor en mente. Pero vamos a ver cómo lo debemos de hacer y por qué razón lo debemos hacer. De igual manera vamos a ver lo que la palabra enseña sobre lo que debemos de hacer nosotros con respecto a los pastores que han quedado en una iglesia. El término griego que se usó para pastores en el versículo 7, en el 17 y aún también en el 24, cuando el autor le dice a los hermanos:
salúdenme a todos vuestros pastores. Esa palabra griega es hegeomai. Hegeomai. Y significa ir delante o hacer camino. Y observe, la palabra original no es un nombre y no es un sustantivo, sino que es un verbo. Ir delante, abrir o hacer camino. Y en una iglesia, esta palabra se refiere a todos aquellos siervos que el Señor ha puesto como guías, dirigiendo, protegiendo, cuidando, alimentando al pueblo de Dios. Exactamente lo mismo que hacen los pastores de las ovejas. Y por eso es que en el español la palabra se tradujo a pastores y no a aquellos que van delante de ustedes. Y es por eso que bíblicamente la palabra original se aplica no solamente a aquellos que tienen el título de pastor, sino que a todos aquellos líderes en una iglesia a los cuales la palabra llama ancianos, obispos, diáconos y maestros. Y por eso es que el versículo 7, 17 y 24 habla pluralmente como pastores y no singularmente como solo un pastor. Es obvio que en la iglesia de los hebreos habían varios pastores, unos que ya habían muerto, de los cuales los hebreos debían de recordarse, y otros que todavía permanecían con ellos, guiándoles, a los cuales los hebreos debían de sujetarse y obedecer. La palabra en esta mañana nos manda a que a los pastores que ya no están con nosotros se les recuerde porque nos predicaron la palabra. El versículo 7 dice: acordaos de vuestros pastores que hablaron la palabra de Dios. Recordemos y traigamos a mente a nuestro pastor, pero cuando lo hagamos, acordémonos de cómo nos predicó la palabra del Señor. Acordémonos cómo nos predicó a Jesucristo y su salvación. Acordémonos cómo nos enseñó el camino de la justicia y la verdad. Acordémonos cómo nos instó día a día, noche tras noche, a que siguiéramos adelante y no desmayáramos. Acordémonos de cómo nunca pasó a este lugar citando libros inspirados por la mente humana, sino que se apoyó a las escrituras, porque ahí nosotros encontramos la vida eterna y ellas testifican de Jesucristo. Acordémonos cómo aún con trabajo secular se desveló para traernos la leche no adulterada. Y a nosotros líderes nos dio el ejemplo de la responsabilidad de predicar y enseñar semana tras semana. Pero lo que quiero que se fije aquí es cómo el autor está terminando la carta de la misma manera que la empezó. En el capítulo 2 que leímos, les exhortó a los hermanos a que atendieran las cosas que habían escuchado de Jesucristo y de sus apóstoles. Y aquí en este capítulo, que es el último, les manda a los hermanos a que se acuerdan de aquellos hombres que les predicaron la palabra. Esa palabra que es viva, eficaz, que permanece para siempre y que no cambia ni con el tiempo ni por las circunstancias, sino que sigue igual, porque el que la habló siempre sigue igual. El versículo 8 dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Todos aquí debemos de saber de que Jesucristo nunca cambia, que Jesucristo permanece siendo el mismo y de la misma manera en el pasado, en el presente y en el futuro. Y esto es por una sola razón: porque Jesucristo es Emmanuel, Dios entre el hombre, Dios encarnado, la misma sustancia del Dios invisible, el resplandor de su gloria. Por eso es que Jesucristo no cambia. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ya que sabemos que Jesucristo siempre es el mismo, sepamos que su palabra siempre es la misma. Nunca cambia su palabra.
Debemos de recordar cómo nuestro pastor nos enseñó la palabra de Dios. Y debemos de retenerla así como Él nos la habló. Perseverar en ella para que no seamos presa de Satanás y para que no seamos fácilmente engañados por hombres que emplean con astucia las artimañas del error. Por eso es que el versículo 9 nos dice y nos exhorta que no nos dejemos llevar por doctrinas diversas y extrañas, cosas que nunca enseñó Jesucristo ni sus discípulos, cosas que nunca nos enseñó nuestro hermano pastor. Perseveremos en la palabra así como se nos enseñó, así como se nos predicó. La palabra del Señor dice: acuérdense de vuestros pastores y fíjense cómo Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Para que perseveremos en Él, para que retengamos nuestra fe en Él y para que sepamos que la palabra que oímos desde el principio es la misma, eternamente y para siempre. La exhortación de esta mañana es: acordémonos de los pastores que fielmente hablaron la palabra de Dios. Hombres que a pesar que fueron imperfectos y aunque con pecados, fielmente enseñaron la palabra. No acudieron a filosofías ni huecas sutilezas. Nunca se detuvieron para entretener a los demás. Nunca se detuvieron para hablar de experiencias personales, sino que fielmente se apoyaron en las escrituras, fielmente escudriñaron y fielmente enseñaron al pueblo. Predicaron a Jesucristo, predicaron su salvación, predicaron su palabra, su verdad, su justicia, su humildad, su mansedumbre, su amor, su gracia, su misericordia, su santidad, su integridad. El llamado que le hace al hombre a arrepentirse. Hombres que nunca desmayaron, sino que siguieron hacia adelante a pesar que sufrieron. Escogieron primero morir antes de parar de predicar la palabra del Señor. De hecho, uno de los rasgos principales de aquellos que son puestos por Dios como guías en una congregación es que tienen un deseo fuerte de predicar y enseñar la palabra a los demás hermanos y que son fieles a este ministerio. Vayamos al libro de los Hechos, en el capítulo 20. Hechos 20, y leamos del versículo 17 en adelante. Dice así la palabra de Dios: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Mire, interesante, ¿verdad? Porque el mismo Espíritu de Dios le estaba testificando que iba a sufrir, que iba a pasar por prisiones. Y es bien, a mí me llama la atención porque si ahora a nosotros el Espíritu Santo nos profetizara y nos testificara que vamos a pasar por prisiones y por tribulaciones, es capaz nosotros rechazamos y reprendemos. Porque todo lo malo, según nuestro criterio, lo atribuimos a Satanás. Nunca, casi nunca, nos ponemos a pensar que todas las cosas que nos suceden a los hijos de Dios, sea bueno o sea malo, es por voluntad de Dios.
con permiso de Dios. No es porque Dios se ha desatendido de nosotros. No es porque Dios se ha olvidado de nosotros. No es porque Dios no nos ama. Al contrario, porque nos ama, nos hace pasar por tribulaciones para probar nuestra fe, para limpiarla, para purificarla, para quitarle todo lo que estorba y que en aquel día, cuando venga Jesucristo, la halle digna de alabanza y de gloria. Pablo dice, el Espíritu me ha testificado que voy a pasar por prisiones y por tribulaciones. Mire lo que dice el 24, pero de ninguna cosa hago caso. Y aquí no está rechazando ni reprendiendo Pablo. Lo que está diciendo es, aún así, aunque me esperan tribulaciones y prisiones, voy a ir a Jerusalén. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesucristo para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. El ministerio que había recibido Pablo era el predicar el evangelio. A los corintios le dice, cuando habían disputas y había contiendas, dice, yo le doy gracias al Señor que el Señor no me mandó a mí a bautizar a nadie, sino que me envió a mí a predicar el evangelio, las buenas noticias que hay salvación en Dios por medio de Jesucristo. Porque Él dio su vida en el madero. Y a ti, que todavía no te has convertido, cree en Él. Él virtió su sangre por ti. Arrepiéntete y ve la luz de Jesucristo. Pablo dice, yo no estimo preciosa. No estimo que mi vida es preciosa, que tiene valor para mí mismo. Sino que lo que quiero hacer es terminar mi carrera con gozo y terminar el ministerio de predicar el evangelio de Dios. 25. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar para sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo, les dijo Pablo, a Dios y a la palabra de su gracia. Esto es importante. Los encomiendo, los deposito en las manos de Dios y los deposito en la palabra de Él. Aquella que tiene el poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santos o los santificados. Lo que hemos leído es lo que Pablo hizo después de que salió de Éfeso. Pablo había pasado por 3 años en Éfeso, predicando y enseñando la palabra día y noche, en las calles y en las casas. Pero llegó un momento que tuvo que salir de Éfeso. Llegó un momento que tuvo que regresar a Jerusalén y reunió a todos los ancianos de la iglesia y les encomendó a Dios y a la palabra. Pablo les exhortó a los ancianos a que se dedicaran a la palabra, a hablarla, a predicarla, a enseñarla, porque sólo así podían proteger, cuidar a las almas de estos hombres que actuaban como lobos rapaces, que no perdonaban a las almas. Pablo regresó a Jerusalén con la preocupación que hubieran líderes en Éfeso que enseñaran y predicaran la palabra fielmente como él lo había hecho por 3 años. A Timoteo, de igual manera. Segunda carta a Timoteo, del capítulo 3 en adelante, Pablo le dijo así: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables,
calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evitad, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujeres, cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas mujeres siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Porque no se les enseña la verdad, se les enseña cualquier cosa. Pablo le dijo a Timoteo: y de la misma manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue lo de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Escuche: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden ser sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Capítulo 4, versículo 1, le dijo Pablo a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. A punto estaba Pablo de ser sacrificado, y la mayor preocupación que tenía es que Timoteo siguiera predicando la palabra del Señor. Por lo que dice en el versículos 7 y 8 del capítulo 4, Pablo se veía como un vencedor al final de la carrera, al final de la batalla. Aquel hombre que solamente es cuestión de tiempo para que se le ponga la corona. Su preocupación era hacerle saber a Timoteo de que vendrían tiempos peligrosos. Y no porque iban a haber matanzas que amenazan el cuerpo físico del hombre, sino porque iban a venir hombres con apariencia de piedad, pero hombres impíos, hombres que niegan la fe en Jesucristo, hombres que se oponen a las palabras de verdad que Jesucristo habló y que trastornan la fe de muchos y que son peligrosos al alma del hombre. Pablo fue directo con Timoteo y le dijo: te pongo delante de Dios, cumple tu ministerio, predica la palabra del Señor, no te detengas, no importan las persecuciones que puedas pasar, sigue predicando la palabra. Pedro, en su segunda carta, capítulo 1, del versículo 10 en adelante, les dijo a los hermanos: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaos con amonestación, sabiendo que en breve debo de abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. 15. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Lo que vimos en el capítulo 20 de Hechos y en Timoteo es lo mismo que Pedro está diciendo aquí, o lo que está pasando aquí. Aun cuando Pedro está cercano a su martirio, lo que lo tiene inquieto es que los hermanos puedan tener en memoria todas las palabras que él les ha hablado, las cuales él recibió del mismo Jesucristo. Vemos entonces que hombres como Pablo, como Pedro, como el autor de la carta a los Hebreos, fueron hombres fieles no solamente porque predicaron la palabra de Dios, sino también porque exhortaron a otros a seguirla predicando, y exhortaron a la iglesia a atenderla, a escucharla, a retenerla, a perseverar en la palabra de Dios. Si nos acordamos de nuestro pastor, acordémonos de la palabra de Dios que nos predicó. Acordémonos de las palabras de verdad que nos enseñó semana tras semana desde este lugar. Volvamos a la carta a los Hebreos. La segunda exhortación de la carta a la iglesia es que consideremos el resultado de la conducta de los pastores que nos hablaron la palabra de Dios y que imitemos su conducta, imitemos su fe. Versículo 7 dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Varios de los pastores de los hebreos probablemente habían muerto por causas naturales, por edad avanzada. Algunos quizás martirizados por causa del Señor Jesucristo. La carta no da estos detalles, pero lo que sí es cierto es que todos estos hermanos, todos estos hombres fieles que predicaron la palabra del Señor, habían tenido un buen testimonio durante su vida y habían acabado sus días en esta tierra en victoria. Y por eso es que la palabra les exhorta a los hermanos hebreos a que consideren su conducta, a que mediten detenidamente en el resultado, en el fin de la vida de estos hombres. Hombres que viviendo creyeron en Jesucristo, que nunca abandonaron la fe hasta el día de su muerte, y que a pesar que sufrieron, se sostuvieron en la fe de Jesucristo, porque Jesucristo los sostuvo. Por eso son dignos de imitar. Escuche lo que dice Hebreos 11:13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos. Escuche lo que dice la carta de Santiago. En el capítulo 4, versículo 7 en adelante. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job
y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Nosotros, hermanos, debemos de considerar la conducta, el resultado de la conducta de nuestro hermano pastor. Y debemos de imitar su fe, porque murió creyendo en Jesucristo. Así nosotros también, la palabra nos exhorta a nosotros a continuar perseverando hasta la venida de Jesucristo. Ninguno de nosotros que hemos creído en el Señor debería de apostatar, de salirse de los caminos de la justicia, de dejar de creer en Jesucristo. Nuestra fe debe de sostenernos a nosotros. Nosotros debemos de ser exhortados y fortalecidos por la palabra para seguir corriendo esta carrera que tenemos por delante hasta el final. Así como el labrador que siembra su semilla y que pacientemente espera la lluvia. Así como Job también esperó la redención de Dios. Así como el Señor Jesucristo murió en el madero y no desmayó y no se detuvo y no retrocedió, sino que cumplió con la voluntad del Señor. Así también a nosotros nos manda el Señor a que cumplamos su voluntad, y la voluntad de Él es que a todos aquellos que Él ha escogido desde antes de la fundación de este mundo, que todos ellos reciban la corona de la vida. Por eso es que la palabra nos invita y nos exhorta a nosotros a considerar el fin de la vida de los hombres que nos hablaron la palabra del Señor, que imitemos su fe. Y por eso, hermanos, líderes de esta congregación, un día nosotros también vamos a faltar. Y los hermanos que queden van a tener que juzgar y considerar nuestra conducta y decidir si nuestra fe es digna de imitar. Como pastores, como ancianos, como líderes, nosotros tenemos una gran influencia en los demás. Y podemos ser buen testimonio, buen ejemplo, o podemos hacer un mal ejemplo también. Nuestra conducta, nuestro testimonio, nuestra forma de vivir son sumamente importantes. Cuidémoslo, cuidemos nuestro testimonio, cuidemos nuestra forma de vivir. Los demás hermanos nos están viendo, los demás hermanos nos están juzgando, están analizando nuestra forma de vivir, cómo nos conducimos, cómo hablamos, cómo nos expresamos, cómo demostramos el amor, la paciencia, la humildad, la mansedumbre, la justicia de Dios. La congregación y la iglesia del Señor tiene la sabiduría para poder discernir quién da un buen testimonio y quién no. Y la palabra les manda a la iglesia a solo imitar a todos aquellos que son de buen testimonio en fe, en conducta. Y les envía a imitarlos a ellos. Así que pongámonos, hermanos líderes, hermanos ancianos, todos aquellos que el Señor ha puesto como guías de esta congregación, pensemos en nuestra conducta, en nuestro testimonio, para que los demás puedan considerarnos e imitar nuestra fe. La última exhortación, y con esto voy a ir ya concluyendo. En el capítulo 13 de Hebreos, la palabra en el versículo 17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Ya que los pastores nos hablan la palabra de Dios y son de buen testimonio en fe y en conducta, ellos merecen que los demás hermanos les obedezcan y se sujeten a ellos. La palabra nos da dos razones por las cuales, hermanos, ustedes deberían de obedecer a aquellos que el Señor ha puesto en este lugar como guías. La palabra dice de que ellos velan por vuestras almas y que un día ellos darán cuenta al Señor de cómo les cuidaron a cada uno de ustedes. La palabra en el libro de Ezequiel, en el capítulo 33, dice: vino a mí, del versículo 1,
vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiera por atalaya, que es otra palabra para vigilante, uno que vela por otros, uno que cuida a los demás. 3. Y el atalaya viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisar al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se preparó, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. 6. Pero si el atalaya, si el vigilante, si el guía viniere o viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, le dijo Dios, te he puesto por atalaya, por vigilante, por guía. Te he puesto por atalaya la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, impío de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde al impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Dios le está diciendo al profeta que si él no le avisa al impío lo que ha escuchado de la boca de Dios, el impío morirá por su pecado, pero al profeta Dios le demandará y le pedirá cuenta de la vida del impío. 9. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Note esto que es clave. El vigilante y el guía de Dios tiene o merece ser obedecido, porque habla en pos de Dios y con autoridad de Dios, y advierte con las palabras de Dios, y el propósito de su amonestación es librar del peligro a los demás. Así también los guías de esta congregación. Debemos de hablar en pos de Dios, con las palabras de Dios, para salvar del peligro a los demás hermanos. En el capítulo 34 de ese mismo libro, Dios siguió hablando y diciendo: vino a mí palabra de Jehová, desde el versículo 1, diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestéis de la lana, la engordada degolláis, mas no apacientan a las ovejas. No fortalecisteis a la débil, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor, y son presas de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, guías, ancianos, líderes, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oí palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. Vemos entonces que Dios desde tiempos atrás ha puesto hombres sobre su pueblo para proteger y para cuidar a las almas. Y ya sean que fueran hombres malos
como los malos pastores aquí en el capítulo 34, o hombres fieles como en el 33, cuando Dios le habló directamente al profeta Ezequiel. Esto es cierto, a ambos grupos el Señor le pedirá cuentas de cómo protegieron y de cómo cuidaron a las ovejas. Y por eso, hermanos líderes de esta congregación, cuidemos a las ovejas, protejamos a las ovejas, alimentemos a las ovejas con la palabra del Señor, porque vendrá un día que cada uno de nosotros dará cuenta de las almas que hemos cuidado. El Señor le dice a los pastores: yo estoy contra ustedes, porque no cuidaron mis ovejas, porque permitieron que los lobos y las fieras se acercaran y que los devoraran, porque se perdieron y no las buscaron, se descarriaron y no las trajeron al camino de la vida. Ay de los guías, ay de todos aquellos que profesan ser líderes de una congregación y no cuidan las almas de los hermanos. El Señor les pedirá cuenta de cómo nos cuidaron o de cómo les cuidamos a ustedes. Cada vez que nosotros pasamos aquí, hermanos, los que predicamos y enseñamos, debemos de esmerarnos, debemos de desvelarnos, como hacía nuestro hermano pastor, para traer a la congregación la palabra de Dios, y no cualquier cuento, no fábulas, no cuentos creados por la mente humana, sino la palabra que salió de la boca del Señor, porque ella es la que salva, la que edifica, la que da fuerza, la que hace justo al hombre, la que sobreedifica. Un ejemplo bueno de un pastor que cuida fielmente a sus ovejas fue David. No el mejor ejemplo, porque el mejor ejemplo es Jesucristo nuestro Señor, que dio su vida por nosotros para que las almas de las ovejas fueran salvas. Como no había pastor en Israel, Dios mismo salió y buscó a la oveja perdida. Y por eso es que vino Jesucristo a la tierra a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si tú estás perdido en esta mañana, el Señor te está buscando, el Señor te está hablando. Arrepiéntete, conviértete al Señor, cree en Jesucristo y obtendrás la vida eterna y la salvación. La primera carta o el primer libro de Samuel, en el capítulo 17 del versículo 31 en adelante, dice: fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, el rey, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá a pelear contra este filisteo, hablando de Goliat. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Saúl está haciendo la comparación legítima. El filisteo, Goliat, un gigante, un hombre que se había criado desde pequeño, adiestrado para salir a guerra, para ser guerrero. Y David era simplemente un muchacho. Pero mire la respuesta de David en el versículo 34. David respondió a Saúl y le dijo: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Como si fuera poca cosa esa. Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo detrás de él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: bueno, ve, que Jehová esté contigo. Pero digo que David es un buen ejemplo de un pastor, porque a pesar, en la misma boca de la fiera podía estar el corderito, pero de ahí la arrebataba David. Tanto era el cuidado que tenía David de las ovejas de su padre, que no le importaba si era un león, un oso o cualquier otra fiera. Iba detrás del animal, lo seguía, lo alcanzaba.
y le arrebataba al cordero de las quijadas y de las garras de la trompa del animal. Y si se le volvía contra él, dice David, lo mataba yo. Así nosotros también, guías de esta congregación. Nosotros no peleamos con fuerza física, sino que peleamos con fuerza espiritual, que viene de Dios y que se encuentra en las Escrituras. Si usted es guía de esta congregación, libremos a las almas de aquellos hombres que actúan como lobos rapaces, que son peligrosos a las almas de los hermanos. Con las Escrituras combatamos contra ellos, y por eso es necesario, hermanos líderes, que nosotros conozcamos las Escrituras. Es necesario que nosotros escudriñemos, profundicemos, estudiemos, dediquemos tiempo. Cada uno de nosotros, hermanos, tiene la responsabilidad de estudiar la palabra, desde el más pequeño al más anciano, pero los líderes aún más. Porque el Señor nos ha dejado a nosotros como atalayas, como vigilantes, como guías, yendo delante del pueblo, protegiéndole, cuidándole, alimentándole, dirigiéndole con la palabra del Señor. ¿Cómo vamos a nosotros a poder combatir contra aquel que se acerca al rebaño y le quiere engañar con diversas doctrinas de demonios? ¿Cómo vamos a pelear contra ellos si no conocemos la verdad? Si no conocemos las Escrituras, ¿cómo vamos a contradecirles, a callarles la boca? Porque necesario es callarles la boca a todos aquellos que presentan peligro a las almas de los hermanos. David dice, yo iba tras la fiera y arrebataba el cordero de la misma trompa del animal. Así que vemos que una forma en la que los líderes protegen y cuidan a las almas de Dios, a las almas de las ovejas de Dios, es protegiéndole de los hombres que quieren engañarlos. Nosotros debemos de estar prestos, aunque nos llamen meques, nos debemos de meter en la vida de usted. Tenemos autoridad de hacerlo. Con toda autoridad podemos hacerlo. Si el Señor nos ha puesto a nosotros como guías, ¿sabe por qué? Porque vamos a dar cuenta de ustedes. Podemos meternos en su vida para protegerlos, para cuidarlos, para avisarles y alertarles, como el atalaya tocaba la trompeta y decirle, hay peligro, aléjense. Otra manera que el guía vela por las almas de los hermanos es amonestándole contra el pecado. En la segunda carta a los Corintios, Pablo, en el capítulo 12 del versículo 14 en adelante, y con esto concluyo, Pablo les dijo, he aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros y no seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. 15. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo, por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Pero admitiendo esto, que yo no os he sido carga, sino que como soy astuto, os prendí por engaño. ¿Acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? Rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os ha engañado acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? ¿Pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? Delante de Dios en Cristo hablamos, y todo, muy amados, para vuestra edificación. Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado
y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Es obvio que en la iglesia de Corinto había pecado y los líderes toleraban el pecado. Uno de los hermanos había tomado por mujer a su misma madrastra y los líderes no habían hecho nada con respecto a esto. Pablo en la primera carta les escribió y les dijo: reúnanse en el nombre de Jesucristo y expulsen a este hermano de entre ustedes. Y en lo que acabo de leer, Pablo nos da una gran lista de pecados que habían cometido los corintios y que todavía aún no se habían arrepentido de ellos. Y Pablo les dice: yo estoy preparado a ir a ustedes una vez más para ocuparme de todo esto. Dándoles a entender que Pablo ya iba a ir a Corinto a poner orden y a disciplinar todo pecado que había entre ellos. Pero fíjese esto, hermanos, que Pablo se arriesgó a caer mal y a perder el cariño de los hermanos. Pablo tenía, en el versículo 15 dice que tenía amor por las almas. Y el amor por las almas le movía y lo conducía a él a regañar, a reprender a los hermanos cuando estaban en pecado, aunque les causara molestia y enojos a ellos. Y les dice: yo estoy dispuesto a ocuparme del pecado de entre ustedes, a reprenderlos, a regañarlos, a ir y poner orden en todo esto, a pesar que ustedes me dejen de amar a mí. Y por eso, hermanos líderes, guías que hemos sido puestos sobre esta congregación, el pueblo nos va a obedecer cuando hablemos en pos de Dios y con las palabras del Señor. Pero nuestra responsabilidad es velar por las almas, cuidarlas. Y una forma que lo hacemos es amonestándole, regañándole, reprendiéndole cuando están en pecado. Nosotros no podemos cerrar los ojos ante la congregación cuando hay pecado. Hay necesidad de amonestar, aunque caigamos mal, aunque ustedes nos dejen de amar. Porque el guía no está aquí para caer bien, no está aquí para congraciarse con todos, sino que está aquí para cuidar las almas de los hermanos, para cuidar las ovejas. Ese es el propósito por el cual el Señor ha puesto guías sobre su pueblo. Así es que, hermanos míos, amados, obedezcan a todos aquellos que el Señor ha puesto por guías en este lugar. Escuchen sus exhortaciones, soporten los regaños y las reprensiones, que lo están haciendo con autoridad de Dios. Lo están haciendo para librarle a usted del peligro, para apartarle a usted del pecado. Y usted, hermano líder, vele por las almas, cuide a las almas. Un día, no se olvide.